Salta una nueva polémica en el universo de la prensa del corazón. Esta vez, el asunto viene cargado de tensión, maniobras discutibles y decisiones que han encendido muchas alarmas. Lo que parecía una simple negociación editorial ha terminado destapando un entramado incómodo que deja en el aire preguntas difíciles de ignorar. No es una historia ligera ni superficial. Al contrario, tiene matices delicados y comportamientos que, vistos con perspectiva, resultan difíciles de justificar. Y, en medio de todo esto, hay algo que desconcierta especialmente: la pasividad de quienes, en teoría, podrían haber reaccionado con más contundencia. Mientras todo esto sale a la luz, el contexto cotidiano sigue su curso. Es martes 5 de mayo, un día cualquiera en apariencia, aunque marcado por una sensación extraña, como si el ambiente estuviera cargado. Incluso en lo personal, detalles triviales como una alergia especialmente intensa parecen acompañar ese clima de incomodidad general. Pero más allá de lo anecdótico, lo relevante es la información que ha comenzado a circular y que ha terminado por confirmar lo que muchos intuían desde hace tiempo. En el centro de todo vuelve a aparecer una figura conocida dentro del sector, Luis Pliego, al frente de la revista Lecturas. Su nombre no es nuevo en este tipo de controversias. De hecho, su trayectoria está salpicada de episodios en los que su forma de gestionar contenidos ha sido puesta en duda. No se trata de una crítica aislada ni reciente. Hay antecedentes que invitan a mirar con lupa cada uno de sus movimientos. Ya en situaciones anteriores, como el conocido conflicto judicial con Mariló Montero, se dejaron entrever prácticas que, sin llegar siempre a probarse en toda su dimensión, sí sembraron suficientes sospechas como para generar desconfianza. Lo que sorprende no es únicamente la reiteración de este tipo de episodios, sino la continuidad en el cargo de alguien que ha estado tantas veces en el foco. En un sector cada vez más reducido, donde las publicaciones sobreviven con dificultad, cabría esperar una mayor exigencia en cuanto a la ética profesional. Sin embargo, lo que se percibe es una permisividad difícil de explicar desde fuera. El caso que ahora ha estallado tiene como protagonista a Macoque y gira en torno a una situación especialmente sensible. Todo comienza cuando llega a manos de la dirección de la revista una información comprometida relacionada con Gonzalo, pareja de Macoque, vinculada a un proceso judicial por presuntos malos tratos. A partir de ese momento, lo que debería haberse tratado con prudencia y respeto toma un camino muy distinto. Según las versiones que han trascendido, se plantea a Macoque la posibilidad de protagonizar una portada en la que aborde directamente este asunto. La propuesta no es puntual ni superficial. Se insiste en ella, se negocia, se intenta encajar desde distintos ángulos. Pero la respuesta es clara desde el principio: negativa. No hay disposición a hablar públicamente de un tema que no le corresponde directamente, y menos en unas condiciones que podrían perjudicar aún más la situación. Esa negativa, lejos de cerrar el tema, parece activar otro tipo de reacción. Lo que hasta entonces era un acuerdo prácticamente cerrado, la exclusiva de su boda, empieza a tambalearse. De forma progresiva, esa promesa editorial se diluye hasta desaparecer por completo. El mensaje implícito resulta evidente. Si no hay contenido sobre el asunto polémico, tampoco hay interés en otros aspectos más positivos o personales. Este tipo de prácticas, aunque en muchas ocasiones no se formulen de manera directa ni queden registradas de forma evidente, dejan entrever un funcionamiento interno que resulta, como mínimo, incómodo. Se percibe una lógica en la que la información deja de ser un bien informativo para convertirse en una herramienta de negociación, casi en una ficha dentro de un tablero donde cada movimiento tiene un precio. Las decisiones editoriales, en lugar de responder únicamente a criterios periodísticos o al interés del público, parecen estar condicionadas por factores externos, acuerdos implícitos o incluso presiones veladas. Es ahí donde empieza a dibujarse un escenario turbio, difícil de justificar desde una perspectiva ética. Sin embargo, lo verdaderamente impactante no es solo esta dinámica, sino lo que ocurre a continuación, cuando esa tensión latente se materializa de forma pública. La revista opta por publicar una portada que no pasa desapercibida. En ella, la imagen de Macoque aparece visiblemente deslucida, con una estética que no busca precisamente resaltar su mejor versión. La elección de la fotografía, lejos de ser neutra, parece intencionada, reforzada además por un titular contundente que la presenta en una situación de fragilidad emocional, prácticamente derrumbada. A esto se suma el enfoque narrativo, centrado en la cancelación de su boda por motivos familiares sensibles, lo que añade una carga dramática considerable.
El resultado es una composición que proyecta una imagen muy concreta, casi dirigida, que contrasta de manera evidente con la postura previa de Makoke, quien había decidido no participar en ciertos relatos. Esa contradicción genera una sensación difícil de ignorar, como si la negativa a colaborar hubiese tenido consecuencias en la forma en la que posteriormente se construye su exposición mediática. Este tipo de actuaciones no surgen de la nada ni son un caso aislado dentro del sector. Desde hace tiempo, diferentes voces han señalado estrategias similares, cambios repentinos en el enfoque de reportajes, sustitución de contenidos positivos por otros más críticos o incluso dañinos, y decisiones que parecen responder más a intereses personales, afinidades o conflictos que a una línea editorial coherente. En algunos casos, se ha llegado a insinuar que ciertos contenidos se modifican en función de acuerdos no visibles para el público, lo que alimenta una percepción cada vez más extendida de falta de transparencia. Poco a poco, se instala la idea de que, en determinados espacios de la prensa del corazón, las reglas no están del todo claras y que el juego mediático responde a códigos que no siempre son evidentes para la audiencia. A todo esto se añade un factor que muchos consideran determinante para comprender el engranaje completo: la conexión entre la prensa escrita y la televisión. Durante años, se ha ido consolidando una especie de ecosistema mediático en el que directores de revistas, colaboradores televisivos y presentadores comparten espacio, discurso e incluso intereses. La presencia habitual de responsables editoriales en programas de televisión no es casual, sino parte de una estrategia que permite influir en la narrativa, adelantar contenidos, en cierta medida, dirigir el foco informativo. Sin necesidad de hablar de conspiraciones, lo cierto es que esta interrelación genera un entorno donde la independencia informativa puede verse comprometida, o al menos cuestionada desde fuera. Dentro de este contexto, lo sucedido con Makoke no parece un episodio aislado ni excepcional, sino más bien una manifestación concreta de un sistema más amplio. Un sistema donde las fronteras entre información, presión y estrategia comercial se vuelven difusas, y donde cada decisión puede estar condicionada por múltiples factores que no siempre se hacen visibles. Esto lleva inevitablemente a una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto estas prácticas siguen siendo aceptables en un entorno mediático que, en teoría, debería haber evolucionado hacia mayores estándares de transparencia y ética? En pleno 2026, con una audiencia mucho más informada, crítica y activa, especialmente gracias al papel de las redes sociales, este tipo de dinámicas generan cada vez más rechazo. El público ya no se limita a consumir lo que se le presenta, sino que analiza, cuestiona y contrasta. La credibilidad se ha convertido en un valor esencial, y cualquier indicio de manipulación o falta de rigor puede tener consecuencias inmediatas en la percepción de un medio. Por eso, mantener este tipo de prácticas resulta cada vez más complicado, ya que no resisten el escrutinio constante al que están sometidas. A pesar de todo, lo que llama la atención es la ausencia de consecuencias claras. En la mayoría de los casos, las personas afectadas optan por no dar el paso hacia acciones legales o denuncias formales. Las razones pueden ser diversas: evitar una mayor exposición mediática, desgaste emocional, estrategias personales o incluso la sensación de que enfrentarse a este sistema puede resultar más perjudicial que beneficioso. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que muchos de estos episodios terminan diluyéndose con el tiempo, sin que exista una resolución contundente que marque un antes y un después. Lo que permanece es una sensación persistente de incomodidad, una especie de escepticismo creciente hacia ciertas prácticas que parecen pertenecer a otra época, pero que siguen presentes. Una forma de hacer las cosas que, lejos de desaparecer, se adapta y sobrevive, aunque cada vez con más dificultades para justificarse. Y en medio de todo esto, queda una pregunta flotando en el ambiente, cada vez más insistente, más incómoda y más difícil de esquivar. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este modelo sin que alguien decida, de una vez por todas, ponerle un límite real?